precedida a la gestación. Es el concepto básico de una diabetes gestacional. Pero fíjense lo que dice la definición: toda aquella alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que se detecta por primera vez durante el presente embarazo. Esta definición hace que tengamos que englobar la diabetes mellitus no diagnosticada previamente. Hay una paciente que a lo mejor ya es diabética, pero que no tiene diagnóstico, y si yo detecto durante el embarazo, pasa a ser una diabetes gestacional. ¿Sí? Por más que sepamos con ciencia cierta y absoluta credibilidad que toda paciente que eleve glicemia en el primer trimestre, primeras 12 semanas, es una diabetes mellitus o pregestacional. ¿Por qué? Porque en la primera parte del embarazo la paciente tiende a la hipoglicemia desde el punto de vista fisiológico. Significa que si ustedes tienen glicemias elevadas en el primer trimestre de gestación, debería de ser catalogada como una diabetes pregestacional. Pero nuestra definición nos obliga a diagnosticarla como diabetes gestacional. ¿Qué es lo característico de la diabetes? Insulino resistencia. Ahora, el primer concepto que ustedes tienen que entender es que el embarazo predispone a la diabetes. El embarazo es de por sí diabetógeno sin ningún otro factor de riesgo. El embarazo de por sí me predispone a la aparición de una diabetes. ¿Cómo podemos explicar que el embarazo predisponga a la diabetes? Primero, aumento de todas las hormonas reguladoras de la insulina. Ustedes saben que la única hormona hipoglicemiante es la insulina. Muy bien. Progesterona, estrógeno, cortisol, gonadotrofina coriónica humana, que están aumentadas durante la gestación, son todas hormonas hiperglicémicas. Primero. Segundo, existe una marcada resistencia a la acción de la insulina. Necesito más cantidades de insulina para provocar el mismo efecto biológico. Y tercero, hay insulinasas que son enzimas que degradan la insulina a nivel placentario y a nivel renal. Por estos tres motivos podemos decir que el embarazo es diabético. ¿Qué nos dice eso? Que debemos buscar específicamente diabetes durante todo el embarazo. Y la forma en la que vamos a buscar es con una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Epidemiológicamente hay una variante muy grande, fíjense, frecuencia o incidencia de diabetes y embarazo, y oscila con una variabilidad entre 1 y 14%. O sea, tengo poblaciones con bajo riesgo de 1% y poblaciones con alto riesgo de desarrollar diabetes del 14%. ¿Por qué existe esta variabilidad? Primero, porque depende del grupo poblacional estudiado. No es lo mismo la alimentación en Paraguay que la alimentación en Francia o en Estados Unidos. Por lo tanto, el riesgo de desarrollar diabetes va a ser diferente. Tiene que ver directamente con los hábitos alimentarios de una población. Segundo, la otra variabilidad me da de acuerdo a qué prueba yo utilice para el diagnóstico de diabetes. Si yo utilizo la PTGO, voy a tener una mayor sensibilidad, voy a diagnosticar más casos de diabetes. Si yo utilizo la glicemia basal, hay muchos casos de diabetes que van a pasar desapercibidos. Por lo tanto, también depende del método de estudio que hagamos. Clasificación. Ustedes saben que hay una clasificación en clínica médica que es la clasificación de Priscilla White, que diversa a la diabetes en diversos estadios. Esta clasificación no es tenida en cuenta durante el embarazo y directamente nosotros vamos a clasificar a la diabetes en pregestacional y gestacional. Y la gestacional es la que el diagnóstico se llevó a cabo durante la presente gestación. La pregestacional, ustedes saben que hay la tipo 1, la tipo 2, existe la intolerancia a la glucosa y diabetes gestacional en el embarazo. Entonces, la clasificación grande que nosotros vamos a utilizar es la pregestacional y la gestacional, que es la que más nos importa.
Algo importante. Ustedes en una paciente clínica tienen la intolerancia a la glucosa, un estadio previo a la diabetes. En cambio, en el embarazo no existe ningún estadio previo, no existe intolerancia a los carbohidratos. O la paciente es diabética o no es. Punto. Ahora, primer trimestre de gestación. Fíjense, descenso de la glicemia materna en ayuno, o sea, cuadros de hipoglicemia. Y esto se debe a un incremento que se da en el embarazo de estrógenos y progesterona que produce una hiperplasia y aumento de la sensibilidad a la glucosa por la célula beta de los islotes del ángulo. Esto provoca un aumento de la sensibilidad periférica a la acción de la insulina y esto favorece un descenso de la glicemia en el primer trimestre de gestación. Entonces lo normal en una paciente embarazada en el primer trimestre es que la glicemia esté baja, por lo que ya explicamos anteriormente. Ahora, la pregunta clásica, ¿la glucosa materna puede atravesar la placenta? Sí. Y el mecanismo por el cual la atraviesa o la traspasa es la difusión facilitada. Significa que fácilmente la glucosa materna pasa a sangre fetal. ¿Esto qué determina en el feto? Niveles altos de insulina. Porque ese feto se encuentra con altos niveles de glucosa que no son propias, son de la madre. Eso no sabe distinguir el feto. Y lo que hace el feto es tratar de bajar la glicemia, liberando mayor cantidad de insulina. Ustedes saben que la insulina no viene sola, viene acompañada por factores de crecimiento. Por lo tanto, la principal complicación del hiperinsulinismo fetal es la macrosomía fetal. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué patología fetal hay que pesquisar en una hipertensa? ¿Cuál sería la respuesta? No, en una hipertensa. Restricción de crecimiento intraocular. Yo le hago la pregunta, ¿qué patología fetal tenemos que pesquisar en una diabética? Macrosomía fetal. Son dos cosas totalmente diferentes. Si yo le pregunto a usted a qué se debe o a qué se le atribuye la macrosomía fetal, hiperinsulinismo fetal. Entonces, finalmente, ¿cómo explicamos hipoglicemias en la paciente embarazada en el primer trimestre? Mayor sensibilidad a la acción de la insulina. Hoy los criterios de la ADA, la Sociedad Americana de Diabetes, dicen ya expresamente que si uno encuentra glicemias altas en el primer trimestre de gestación es una diabetes pre-gestacional. No puede ser gestacional porque en la gestacional lo que tendríamos que esperar en un embarazo normal es cuadro de hipoglicemia y no cuadro de hiperglicemia en el primer trimestre. O sea, hoy la ADA en día ya nos dice que ustedes pueden tener diagnóstico de pregestacional si encuentran una glicemia alta en el primer trimestre de gestación. ¿Qué complicaciones me puede dar la diabetes? Existen complicaciones maternas y existen complicaciones fetales. Maternas, acuérdense que da fetos grandes, entonces puede producir partos distóxicos, sobre todo lo que llamamos distosia de hombro, que es cuando el hombro anterior se enclava en la sínfisis púbica y eso lleva generalmente a una complicación importante del parto que podría terminar incluso con la muerte fetal. Como también tengo fetos grandes, eso hace que haya una mayor tendencia a la cesárea. Me aumenta la incidencia de cesárea. Y cuando yo le coloco a una paciente que va a tener una cesárea con una paciente que va a tener un parto normal, la paciente que va a tener cesárea tiene mayor comorbilidad, o sea, mayor riesgo de muerte. Alta asociación con preeclampsia. Dijimos, la paciente diabética quiere tener preeclampsia y la preeclampsia quiere tener diabetes. Y también ustedes saben que la diabetes incrementa la incidencia de infecciones, sobre todo en el embarazo, infecciones urinarias. Y esas infecciones urinarias podrían llevar a un parto prematuro. ¿Qué pasa en el feto? Lo que dijimos. Primera complicación que hay que esperar en el feto es la macrosomía fetal. Macrosomía siempre hablamos cuando un feto es grande y cuando nace tenemos el diagnóstico definitivo porque todo peso fetal
durante el nacimiento que sea igual o mayor de 4 kilogramos es indicativo de una macrosomía. Y la primera causa productora de macrosomía es la diabetes. También puede dar prematures, sufrimiento fetal agudo, puede dar óbito fetal. El óbito fetal no está relacionado con la hiperglicemia, sino que está relacionado con una hipoglicemia severa materna. Les recuerdo que la glucosa es uno de los nutrientes que el feto necesita, no solamente para su desarrollo, sino también para su vida. ¿Puedo tener fetos pequeños? Sí, pero estoy hablando de una diabetes mellitus crónica donde hay vasculopatía. Y como hay una vasculopatía, hay un patrón restrictivo, llega menor cantidad de sangre al feto. Y también el feto tiene complicaciones metabólicas. La principal complicación metabólica que se da cuando nace el feto es la hipoglicemia severa. Porque ustedes están con un feto que está adentro de la madre, que está teniendo altos niveles de glucosa, traspasados por la madre. El feto responde liberando gran cantidad de insulina. ¿Qué pasa cuando yo saco abruptamente o bruscamente el feto de la madre? Queda el feto con insulina alta. Y esa insulina alta, ya no hay traspaso de glucosa materna, esa insulina alta determina cuadros o alteraciones metabólicas como la hipoglicemia severa del recién nacido. Esto es algo muy característico que se da en hijos de madres diabéticas. Factores de riesgo. Acá es muy importante saber qué factores de riesgo una paciente puede tener con respecto a la diabetes. Antecedente de aborto, antecedente de sufrimiento fetal, antecedente de macrosomía, antecedente de muerte intrauterina, antecedente de problemas neonatales, una hipoglicemia severa, que haya tenido un hijo previo, antecedente de malformaciones congénitas, antecedente que la paciente cuente con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, que yo tenga una paciente obesa, que yo encuentre glucosa en orina, porque si yo encuentro glucosa en orina que se llama glucosuria, ¿qué significa? Que hay altos niveles de glucosa en sangre. Antecedentes familiares de diabetes, o que la paciente me diga, doctor, en mi anterior embarazo yo ya tuve una diabetes gestacional. Y acá falta uno, que es el antecedente de preeclampsia. Todo esto son factores de riesgo clínicos para el desarrollo de diabetes gestacional. ¿Y por qué es importante que sepamos? Porque de acuerdo a la cantidad de factores de riesgo clínico, yo voy a tener 3 tipos de pacientes. La de riesgo bajo, la de riesgo intermedio y la de riesgo alto. La de riesgo bajo no tiene ningún antecedente de riesgo. No le quitamos el riesgo, pero tiene riesgo bajo. Tengo uno solo, riesgo intermedio. Tengo 2 o más factores de riesgo clínico y la paciente tiene riesgo alto. O sea, vamos a tener 3 tipos de pacientes cuando estemos buscando diabetes gestacional. La paciente que no tiene ningún factor de riesgo clínico, no es que está exenta de riesgo, pero tiene riesgo bajo. La paciente que tiene un solo factor de riesgo clínico es riesgo intermedio. Y la paciente que tiene 2 o más factores de riesgo tiene riesgo alto de desarrollar diabetes durante la gestación. Fíjense, mujeres con riesgo bajo, no hay factor de riesgo clínico. Mujeres con riesgo intermedio, un factor de riesgo clínico. Puede ser aborto, puede ser macrosomía, preeclampsia, obesidad, lo que ustedes quieran, pero uno solo. Y las mujeres con riesgo alto a partir de 2 o más factores de riesgo clínico. Son los 3 tipos de pacientes que nosotros vamos a tener durante la gestación. El test de Osubia hoy actualmente ya no se hace en ninguna parte del mundo. Es un test que se utilizaba para screening. ¿Y qué significa la palabra screening? Búsqueda. O sea, lo que yo buscaba con el test de Osubia, que era darle tomar azúcar a la paciente y sacarle sangre a la 1 hora, era qué paciente tenía mayor riesgo de desarrollar diabetes. ¿Cuál es el problema de los Osubia? No da diagnóstico. O sea, si yo tengo un Osubia que da alterado, tengo que pasar a una PTGO. Y la PTGO es darle tomar azúcar y quitarle sangre en ayuna primero, a las 1 y a las 2.
Por lo tanto, es preferible hacer directamente una PTGO porque la PTGO da diagnóstico. Por lo tanto, el test de O'Sullivan hoy está en desuso en todas las partes del mundo. Ya no se hace el test de O'Sullivan. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una diabetes gestacional? Vamos a tomar dos parámetros. Puede ser por glicemia basal o puede ser por prueba de tolerancia oral a la glucosa. La prueba de tolerancia oral a la glucosa sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico de diabetes, ya sea durante el embarazo o fuera de él. O sea, la prueba más sensible que tenemos para diagnosticar diabetes es la PTGO. Si vamos a tomar en cuenta la glicemia basal, acá tiene mucho que ver los grupos de riesgo. Acuérdense, teníamos riesgo bajo, ningún factor de riesgo, riesgo intermedio, un solo factor, y riesgo alto, dos factores o más. Muy bien, la glicemia basal normal es hasta 92 miligramos por decilitro. Esto ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Primero fue 110, después fue 105, después fue 100, después fue 95 y ahora es 92. Y va a seguir disminuyendo, porque ya hace más de 10 años se demostró en los Estados Unidos, en algunos estudios, que a partir de 84 miligramos por decilitro hay alteraciones maternas y alteraciones fetales. O sea, cuando la paciente mantiene 84, 85, 86 de glicemia, ya hay alteraciones metabólicas maternas y fetales. Pero hasta el momento, el valor normal de glicemia durante la gestación es 92. Entonces, si yo tengo una paciente de riesgo intermedio o de riesgo bajo, yo necesito dos glicemias basales mayor de 92 miligramos por decilitro separadas por 15 días. Viene 1,93, le pido en 15 días, viene 94, el diagnóstico está hecho. Cuando yo tengo dos glicemias basales mayor de 92 miligramos por decilitro, significa que tenemos diagnóstico de diabetes gestacional en las pacientes que tienen riesgo intermedio o riesgo bajo. ¿Qué pasa cuando yo tengo riesgo alto? Dos o más factores de riesgo. Un solo valor mayor de 92 miligramos por decilitro da el diagnóstico definitivo de diabetes gestacional. Entonces, las pacientes que tienen dos o más factores de riesgo y que son de riesgo alto necesitan un solo valor por encima de 92 para tener diagnóstico de diabetes gestacional. Tiene 93, ya está hecho el diagnóstico. No se debe pedir PTGO. En este grupo de pacientes ya no amerita la petición de PTGO porque ya tenemos el diagnóstico por glicemia basal. Esa es una forma de hacer diagnóstico con la glicemia basal. La otra forma es encontrar una glicemia basal mayor de 126 miligramos por decilitro en cualquier momento de la gestación, independientemente a factores de riesgo. No importa que tenga 7 factores de riesgo que no tenga ninguno. Si tengo un solo valor de glicemia mayor de 126 durante el embarazo, es absolutamente confiable el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, esa es la forma en la que hacemos el diagnóstico tomando en cuenta la glicemia basal. Repito, riesgo bajo o riesgo intermedio, necesito dos valores mayor de 92 separados por 15 días. Riesgo alto, un solo valor mayor de 92 ya da el diagnóstico. Y por último, independientemente de factores de riesgo, una glicemia basal mayor de 126 miligramos por decilitro en una sola oportunidad. Acuérdense que para que la glicemia basal sea confiable, la paciente tiene que tener un mínimo de 8 horas de ayuno. La paciente tiene que estar totalmente en ayuno y debe hacerse a la primera hora del día. Son las consecuencias de obtener una glicemia basal confiable. No se cumplieron las 8 horas, hay que volver a repetir porque el estudio
no está hecho en condiciones óptimas y puede dar un resultado tanto falso positivo como falso negativo. La segunda forma, y que sigue siendo el gol estándar, es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Acá hay un problema, porque si la paciente necesita de una preparación previa. Acá la paciente tiene que tener mínimo entre 10 a 12 horas de ayuno. Y la paciente tiene que haber ingerido por lo menos una cantidad igual o superior a 150 gramos día de hidratos de carbono, realizando una actividad física normal. ¿Por qué? Le damos PTGO a la paciente y ¿qué es lo que hace? Dieta. Antes de la prueba. Y ahí pierde validez la prueba para PTGO. Ella tiene que tener como mínimo una ingesta igual o mayor de 150 gramos día de hidratos de carbono y realizar actividad física normal. La PTGO se hace a la primera hora de la mañana. Si la paciente es fumadora, no debe fumar. Si la paciente tiene actividad física a las 5 de la mañana, ese día no hace. Lo primero que va a hacerse es una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Debe mantenerse en reposo. ¿Y cómo hacemos la prueba? Fácil. Se quita el glicemia en ayuno, se le da de tomar 75 gramos de azúcar, que se llama glucosa anhidra, y se vuelve a quitar sangre a la 1 hora y a las 2 horas. Esa es la forma en que debe realizarse una PTGO. Esta es la historia, fíjense, de cómo fue evolucionando la PTGO. La última es la que vamos a tomar en cuenta en la actualidad. Pero, primeramente, ¿qué dijo la ADA, la Asociación Americana de Diabetes? Hagan una sobrecarga con 100 gramos de glucosa anhidra, tomen una prueba basal en ayunas y los valores, después de tomar 100 gramos de glucosa anhidra, tendrían que ser a la 1 hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Un solo valor, dos valores alterados me da el diagnóstico de diabetes gestacional. Esta prueba tenía un grave error. ¿Qué pasa si solamente hay un valor alterado? Eso se llama intolerancia a los carbohidratos. Y intolerancia a los carbohidratos no existe en la gestación. Por lo tanto, la propia ADA después dijo, reviendo el cuadro, hagamos la sobrecarga con 75 gramos, tomemos en ayunas a la 1 hora por ingesta y a las 2 horas por ingesta, dando los valores, y ahí ya corrigió, dijo, con un solo valor alterado se tiene el diagnóstico de diabetes gestacional. Después vino la OMS y el Consenso Europeo y dijo, el punto de quiebre, la hora más importante para tomar la prueba es 2 horas posterior a la ingesta. Entonces abaratemos el estudio, hagamos que salga más barato. Evitemos la toma en ayuno, evitemos la toma a la 1 hora y solamente hagamos a las 2 horas. Y con un valor o igual a mayor a 140 tengo diagnóstico. Muy bien, esta prueba es más barata, pero tiene menor eficacia en el diagnóstico de diabetes. Y por obvias razones, es una sola toma, contra 3 tomas de las anteriores. Y lo que se tiene en la actualidad, porque esto es más historia que otra cosa, lo que sí se tiene actualmente es, en ayuna el valor patológico es a partir de 92. Se le da de tomar 75 gramos de glucosa anhidra, a la 1 hora se le toma el valor patológico es a partir de 180 y a las 2 horas el valor patológico es 153. Un solo valor que se alcance de estas cifras que estamos hablando da el diagnóstico de diabetes gestacional por PTG. O sea, si la paciente tiene 92 en ayuna, ya es diagnóstico. Pero como es una curva, ustedes tienen que hacer la curva. Tienen que darle de tomar glucosa anhidra, por más que ya tengan el diagnóstico, y tienen que hacer extracciones a la 1 y a las 2 horas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una paciente que solamente tenga intolerancia en ayunas a una paciente que tenga intolerancia en ayunas a la 1 hora y a la 2 hora. Es mucho más grave la que tiene intolerancia en los 3 parámetros evaluados en cuanto al horario.
Porque algunos dicen, si ya le hiciste la toma en ayuna y tuvo 92, ¿por qué hacer la curva? Hay que hacer. La curva es obligatoria de realizar. Por eso se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. O sea, uno de estos datos que ustedes tienen acá visualizados dan el diagnóstico de diabetes gestacional. Uno solo que esté alterado. Y esto es lo que vamos a tomar hoy en día como los valores ciertos para diagnóstico de diabetes gestacional dentro de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ahora, ¿cuándo hacer una prueba de tolerancia? Anteriormente les había dicho, cuando los suyo era positivo, pasábamos a una prueba de tolerancia oral. Hoy en los suyos ya no se hace, por lo tanto, tachen esto. Supongamos, tengo una paciente, independientemente a factores de riesgo que me mantienen niveles de glicemia normal. ¿Sí? Esa paciente, como yo sé que el embarazo es diabetógeno, hay que buscar el embarazo, hay que buscar la diabetes. Y voy a buscarlo con una PTGO que se realiza entre la semana 24 y 28. Si da negativo, porque si da positivo, ustedes saben que ya hay diagnóstico. Si da negativo, tengo que volver a repetir entre la semana 30 a 33. Hay que volver a repetir la PTGO. Y si ahí da negativo, descarto definitivamente la posibilidad de que la paciente tenga una diabetes gestacional. Entonces, pesquisa de diabetes durante el embarazo se hace con PTGO entre la semana 24 a 28 y si da negativo, volvemos a repetir entre la semana 30 a 33. Y si nuevamente da negativo, significa que la paciente no tiene diabetes gestacional. ¿Cuál es el problema de la PTGO que persiste hasta hoy en día? Tiene lo que se llama baja tasa de reproducibilidad. Cuidado con eso. O sea, cuando me salió positivo ya no se repite. No hagan un error bastante común que es volver a repetir la PTGO. Lo siento, una PTGO positiva es sentencia y sentencia definitiva. Porque lo que dice el estudio es que el único punto de quiebre, el único talón de Aquiles de esta prueba es que tiene baja tasa de reproducibilidad. O sea, hoy me hice una PTGO, me salió alterado, repito en 15 días y me puede salir normal. Ya no quita el diagnóstico que se hizo. Si me salió una vez positiva y me hice en condiciones normales, ¿sí? Sin hacer una dieta estricta previa, tolerando un ayuno de 10 a 12 horas, no fumé si era fumador, no hice actividad física antes, si se hizo en condiciones ideales, ese resultado permanece en el tiempo. Entonces, cuando tienen una PTGO positiva, ya no se repite y la paciente queda con el diagnóstico de diabetes gestacional. El otro criterio que fue utilizado alguna vez, por eso está acá, es la hemoglobina glicada. En el año 2011, la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, dio la recomendación de que en ciertas pacientes podríamos utilizar la hemoglobina glicada como criterio diagnóstico, pero no como criterio diagnóstico de elección, sino como un tercer criterio diagnóstico. Supongamos un caso, tengo una paciente, tiene riesgo bajo, tengo una glicemia de 95, está alterado, yo necesito otra glicemia alterada. Le hago la segunda toma y viene 83. ¿Tengo diagnóstico? No, porque tengo un solo valor alterado. Pero si esa paciente tuviera un valor de hemoglobina glicada igual o mayor de 6.5, puedo hacer el diagnóstico de una diabetes gestacional. Eso es lo que recomendó en el año 2011 la Asociación Americana de Diabetes. La propia Asociación Americana de Diabetes después dijo no. Tenemos una alta falla de diagnósticos cuando utilizamos la hemoglobina glicada, por lo cual se desaconseja su uso como rutina para diagnóstico. O sea, hoy ya no utilizamos la hemoglobina glicada para el diagnóstico de diabetes durante la gestación. Hasta hace poco era un criterio que todavía se utilizaba en las pacientes clínicas.
Hoy hay recomendaciones nuevas de tampoco utilizar la hemoglobina glicada para el diagnóstico de la diabetes mellitus. Los protocolos más nuevos ya dicen que no se debe utilizar, cuando los protocolos anteriores nos decían que sí se podía utilizar la hemoglobina glicada para el diagnóstico de una diabetes mellitus. Entonces, ya no es un criterio diagnóstico. ¿Para qué serviría entonces? Simplemente para saber en forma retrospectiva cómo se mantenían los niveles de glicemia de 8 a 12 semanas previas a la toma de la muestra. Exactamente el mismo valor que en una paciente clínica. Entonces, recordatorio importante, hemoglobina glicada ya no, ¿sí? Y siempre no hablen de hemoglobina glicosilada porque a los endocrinólogos no les gusta, es hemoglobina glicada, el nombre correcto. Entonces ya no más como criterio diagnóstico. Entonces solamente tengo dos criterios diagnósticos posibles, las glicemias basales y la PTGO. Entre los dos, ¿cuál tiene mayor valor? La PTGO. Ahora, es una verdad también que tenemos la diabetes pregestacional, una paciente ya conocida que se logra el embarazo. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuándo se puede embarazar una paciente que tenga ya una diabetes crónica o una diabetes mellitus? Primero, es una paciente que tiene que mantener un estado de euglicemia. ¿Qué significa el prefijo EU en medicina? Verdadero, exactamente. El prefijo EU significa verdadero. Muy bien, significa que tengo que tener glicemias normales por lo menos 6 meses antes del embarazo. Porque si la paciente se embaraza con una diabetes descompensada, me puede producir malformaciones fetales y también me va a producir un empeoramiento del cuadro evolutivo de la paciente de 10 años. ¿Qué significa? En los 9 meses que dura el embarazo, la progresión de la patología va a ser como si hubiera transcurrido 10 años calendario de esa patología crónica. Por lo tanto, es importantísimo que la paciente se embarace manteniendo niveles normales de glicemia. Si tiene mal control metabólico, si dispara la glicemia al aire, no puede embarazarse. Segundo, ustedes saben que uno de los órganos blancos de la diabetes, igual que la hipertensión, es la retina. Así como existe una retinopatía hipertensiva, los estadios de Boone, existe lo que se llama retinopatía diabética. Y la retinopatía diabética se divide en proliferativa y no proliferativa. ¿Y a qué se refiere el término de proliferación o no? Formación de neovasos. O sea, hay una neovascularización, vasos con paredes muy frágiles que tienden a romperse durante el esfuerzo. Por lo tanto, si la paciente es portadora de una retinopatía proliferativa, no debería embarazarse. Si se embaraza, no debe tener un parto normal, porque si hace pujo excesivo, rompe los vasos y me produce una hemorragia intraocular importante. La retinopatía proliferativa es indicación absoluta de cesárea en el marco de una diabetes, porque si no, la diabetes no es indicación de cesárea. Entonces, mal control metabólico, no se debe embarazar. Retinopatía proliferativa, no se debe embarazar. Es diabética crónica y aparte tiene antecedentes isquémicos a nivel cardíaco, tampoco se debe embarazar. Porque está demostrado que en más del 50% de los casos quiere volver a repetir un episodio isquémico durante la gestación. Pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica entonces no deben embarazarse. Y por último, nefropatía crónica en evolución. Si tengo una nefropatía renal, la paciente va a terminar su embarazo con una insuficiencia renal crónica. Y ustedes saben que la única opción para una insuficiencia renal crónica definitiva es el trasplante renal. Entonces, circunstancias en que la paciente no debería de embarazarse: mal control metabólico, retinopatía proliferativa, antecedente de cardiopatía isquémica y antecedente de nefropatía crónica evolutiva. Esta paciente no debe embarazarse. Ahora, la diabetes pregestacional, ¿qué efectos podría tener sobre el feto?
y prácticamente las mismas que la diabetes gestacional. Puede provocar macrosomía, puede provocar muerte fetal intrauterina, puede provocar retraso en la maduración pulmonar fetal, puede provocar hipoglicemia neonatal. Pero sí tiene una incidencia marcada en cuanto a malformaciones congénitas. Si bien la literatura también habla de que las malformaciones congénitas pueden darse en una diabetes gestacional, esto sería poco explicable, porque en la primera etapa, en el primer trimestre, donde ocurre la organogénesis, la paciente tiende mejor a cuadros de hipoglicemia que de hiperglicemia en un embarazo fisiológico. Por lo tanto, la malformación fetal se da más en pacientes con diabetes mellitus mal compensadas durante la gestación, sobre todo a nivel del primer trimestre de gestación. Lo que produce la diabetes se llama embriopatía diabética. Son malformaciones sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Y la principal patología que aparece es la más frecuente en cuanto a malformaciones del sistema nervioso central, la espina bífida. La espina bífida es la malformación del sistema nervioso central más frecuente en todo el mundo. Muy bien, la diabetes también tiende a producir esta alteración, la espina bífida. Por lo tanto, el principal efecto diferenciador sobre el feto es la producción de una embriopatía diabética, aparte de todas las demás complicaciones que también podían acontecer en una diabetes mellitus. Está absolutamente demostrado, fíjense, la importancia metabólica. Si un feto es macrosómico, pero descartamos la madre diabética, o sea, la madre le hicimos todos los estudios durante el embarazo, no tiene diabetes, pero solamente por el hecho de ser macrosómico, él tiene mayor riesgo de diabetes en la vida postnatal. Y esa madre, cuyo feto fue macrosómico, también tiene mayor incidencia de diabetes en la vida posterior. Paciente que tenga hemoglobina glicada alta, no es diabética, no está demostrado que tenga diabetes, pero tiene una hemoglobina glicada alta, tiene mayor predisposición tanto la madre como el feto de desarrollar diabetes posterior. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cualquier alteración mínima en el metabolismo de los carbohidratos predispone a la diabetes posterior, tanto de la madre como del feto. Y ya sabemos hace mucho tiempo que a partir de 84 miligramos por decilitro ya hay alteraciones metabólicas tanto en el feto como en la madre. ¿Qué pasa con la madre? Lo que dijimos. Si la madre es compensada, significa que prácticamente va a tener los mismos riesgos que una población común. Si yo tengo una madre diabética, pero que cursa compensada la diabetes durante el embarazo, el riesgo es equivalente a una población común no diabética. El problema es cuando la paciente tiene mal control metabólico, porque lo que yo voy a tener es un agravamiento de todas las patologías que tiene la paciente en sus diversos órganos blancos. Tiene retinopatía no proliferativa, pasa a una proliferativa. Tiene una nefropatía crónica, termina en una insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque está absolutamente demostrado que si la paciente tiene mal control metabólico, la aceleración de la patología es de 10 años en 9 meses. O sea, los cambios que hubieran acontecido con esa paciente en 10 años transcurren solamente en 9 meses durante la gestación. Por eso que la paciente que tiene mal control metabólico no debería de embarazarse. Es una contraindicación para lograr el embarazo. Y esto siempre es sujeto de problemas con el diabetólogo. El diabetólogo me envía a mí, que soy ginecostetra, para definir si la paciente puede embarazarse o no. Yo no tengo nada que ver. Él me tiene que decir si su paciente está controlada metabólicamente o no. Si no está controlada metabólicamente, no debe embarazarse. Si está controlada metabólicamente, puede embarazarse. Muy bien. Vamos a los cuidados pertinentes una vez tenido el diagnóstico, o que tengamos el diagnóstico de una diabetes. Acá, por ejemplo, tenemos una diferenciación con la escuela brasilera. La escuela brasilera es dieta más insulinoterapia. O sea, cualquier embarazada que tenga el diagnóstico de una diabetes gestacional y que esté en Brasil,
va a ser dieta más insulinoterapia diaria. En cambio, acá en Paraguay, el tratamiento primario es la dieta. Y si la dieta fracasa, ahí pasamos a un tratamiento con insulinoterapia. Aquí hay una diferencia entre ambas escuelas. ¿Por qué no somos muy amigos de dar insulina en los primeros tiempos? La mayoría de nuestras pacientes no son conocidas y van a consumir o van a insumir insulina por primera vez. Primer punto. Donde tiene que haber primero que nada una orientación e información a la paciente. Segundo, ¿qué pasaría? La insulina se aplica pre-ingesta de alimento. ¿Qué pasa si la paciente se aplica su insulina, por ejemplo, a la noche y no me cena? Hipoglicemia severa nocturna y vómito fetal. O sea, cuando le agregamos la medicación con insulina, estamos agregando riesgos obstétricos al embarazo. Por eso que primariamente intentamos compensar con la dieta. Si con la dieta se compensa, perfecto, continuamos con la dieta. Pero si la dieta fracasa, tenemos que hacer directamente insulinoterapia. Por supuesto, la dieta no la manejamos nosotros. La dieta lo maneja el nutricionista, donde dependiendo del índice de masa corporal va a indicar una dieta hipocalórica. Le va a enseñar a la paciente qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer. Algo importante que siempre hay que soslayarle a la paciente, hay que repetirle, es que ella tiene que comer cada 3 horas. Ella va a comer con menor cantidad pero a mayor frecuencia. Ella desayuna, tiene que hacer una media mañana, tiene que hacer su almuerzo, tiene que hacer una merienda, tiene que hacer una media tarde, tiene que hacer una cena. Y acá es importante que ustedes sepan a qué hora cena la paciente. Si está en el hospital es seguro 19. La mayoría de la población cena entre las 19 y 20 horas en su domicilio. Entonces, ¿qué pasa si ella cenó a las 20 horas y ella recién va a desayunar a las 7 de la mañana? ¿Sí? Estamos hablando prácticamente de 9 horas de ayuno. Eso es totalmente contraproducente y peligroso en una paciente embarazada. Si ella cenó a las 7, a las 10 tiene que consumir o una fruta o un yogur descremado. Y volver a poner su despertador porque a las 1 de la mañana tiene que volver a consumir algo. Ella solamente puede tener 6 horas de ayuno nocturno, no más de 6 horas, porque si no vamos a tener problemas metabólicos. Entonces fíjense cómo es importante educarle a la paciente y que la paciente sepa cuál es el hábito y los horarios en donde ella debe comer algo. Por supuesto, la base de la dieta lo va a dar siempre el nutricionista con pequeñas indicaciones. La paciente tiene que comer cada 3 horas durante el día y a la noche un máximo de ayuno de 6 horas. No más de 6 horas, no está recomendado. Ejercicio regular, hay que evitar el sedentarismo y hay que realizar autoanálisis de glicemia capilar. O sea, le vamos a dar un glucómetro y la paciente va a hacerse sus controles en forma ambulatoria, lo va a hacer en su domicilio. ¿Cuánto tiempo yo le doy para que ella pueda hacerse un buen control? 15 días. ¿Y cómo va a hacer sus controles? Acuérdense, glicemia capilar va a tener un control preprandial, significa antes de comer, y 3 controles postprandiales durante el día. Por ejemplo, hoy la recomendación es que tomemos las comidas principales para hacer el autoanálisis capilar. Y las comidas principales son el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Sí? Pero cuando se va a hacer por primera vez, también incluimos la merienda. Entonces, esta paciente se va a hacer un control preprandial y 3 controles postprandiales. Por ejemplo, un control antes de desayunar, un control 1 hora después de almorzar, 1 hora después de la merienda, 1 hora después de la cena. El control de la dieta es 1 hora, un control preprandial y 3 controles postprandiales. El control preprandial
se toma la muestra y ya puede comer, no hay ningún problema. Ahora, el control post, lo recomendable hoy en día es hacerlo a la 1 hora. Come algo y a la 1 hora tiene que hacerse el autoanálisis capilar. Y para que yo considere que la paciente está compensada, me tiene que mantener por debajo de 95 miligramos por decilitro en ayuno y menor de 140 miligramos por decilitro a la 1 hora. Si yo hiciera a las 2 horas, el valor es 120. Son dos valores diferentes. Entonces, para que la paciente que está con dieta se pueda considerar que está compensada, tiene que mantener por debajo de 95 en ayuno y tiene que mantener por debajo de 140 miligramos por decilitro a la 1 hora postpandemia, que es lo recomendado en la actualidad. Si llego a hacer a las 2 horas, para que sea compensada, tiene que ser menor de 120 miligramos por decilitro. Me trae a los 15 días su control, miramos, y si mantiene por debajo de 95, por debajo de 140, la paciente está compensada y nuevamente se va con dietoterapia y con los controles fertilizantes. Va a retornar en 15 días nuevamente para mostrarme cómo va el tratamiento con la dieta. ¿Se entendió? Sí. É os 15 dias do controle que tem que estar compensado ou, por exemplo, 7 dias? No, 15 días. Vos le das 15 días para que ella te traiga y te pueda evaluar. Porque a los 7 días vos recién tenés lo que se llama perfil glicémico de la paciente. Cómo se comporta su glicemia. Porque la glicemia se comporta diferente en cada paciente. Entonces tenés que darle un tiempo de 15 días para que pueda compensar su diabetes. Cetonuria, buscar cuerpos cetónicos en orina, no se hace en el embarazo. Y este es un problema grave cuando confrontamos con el diabetólogo. Ustedes saben que el diabetólogo, si ustedes tienen una paciente diabética clínica, hay componentes que le dicen que la paciente está hemodinámica, que está metabólicamente inestable. Por ejemplo, presencia de cuerpos cetónicos en orina. Lo que significa que tu paciente está en cetonemia, por eso tiene cetonuria. El problema es que la cetonuria es fisiológica durante el embarazo. Porque la paciente embarazada es una paciente con mucho líquido, pero técnicamente es una paciente deshidratada. La mayor parte del líquido está en el intersticio. Es lo mismo que yo le haga correr a ustedes 4 veces, dar vueltas por la cuadra y después busque cuerpo cetónico en la orina. Claro que voy a encontrar. Y va a ser absolutamente fisiológico por el esfuerzo. Entonces, mi problema es cuando viene el diabetólogo y me dice, tu paciente tiene el cuerpo cetónico en la orina, está con dieta, es descompensada, hay que agregar insulina. Y yo le digo, no. La cetonuria es fisiológica durante el embarazo. El otro grave problema, el diabetólogo viene y me dice, los lípidos están elevados en sangre, eso es signo de descompensación metabólica. Y es cierto, en la paciente clínica sí, pero en mi paciente embarazada no. ¿Por qué? Porque el feto necesita energía y su fuente de energía son los hidratos de carbono. Mi madre también necesita energía, pero como el feto utiliza los hidratos de carbono como fuente energética, ¿qué le queda a la madre? Lípidos. Entonces en el embarazo está incrementada la lipólisis. Y si ustedes buscan sangre, van a encontrar ácidos grasos altos. ¿Sí? Doutor, me quedou uma dúvida no primeiro tema lá. Por exemplo, se nos 15 dias veio normal, daí ela vai voltar no próximo 15 e se vier alterado daí? Muy bien. Si viene alterado significa que tu dieta fracasa. Tenés que pasar a insulinoterapia. O problema, professor, é que geralmente grande maioria não faz dieta. E mesmo assim eu passo a insulina, depois desses 15 dias. Muy bien. Vos tenés que tener certeza del cumplimiento de la dieta para pasar a insulinoterapia. Porque si la paciente no cumplió su dieta, por supuesto que no va a regular. No te va a regular ni con la dieta ni tampoco te va a regular con la insulina. Porque el pilar fundamental es la dieta. O sea, si la paciente no cumple su dieta, no va a compensar ni con la dieta ni con la insulina. ¿Sí? Entonces, por eso es que necesitamos, ¿sí?, informarle y educarle a la paciente. Porque luego tenés que hacerle entender a la paciente que si ella oculta datos
va en detrimento de ella y de su fe. El problema es que si vos no le explicás esto para que ella entienda, ella toma como algo banal. Y en realidad las alteraciones metabólicas podrían terminar con un óbito fetal y con una paciente absolutamente descompensada. Entonces hay que explicarle a la paciente y hay que ver el nivel de entendimiento de esa paciente. Y acá hay algo importante que se da sobre todo en Paraguay. Influye mucho el ámbito familiar. O sea, si yo le explico solamente a la pobre paciente y vive con 4 o 5 personas más que no entienden su patología y llevan tortas a comer y dejan en la heladera, ¿cómo yo le voy a pedir a mi paciente que haga dieta? Acá tiene que haber un acompañamiento familiar, igual que el paciente hipertenso. El paciente hipertenso viene y dice, doctor, pero ¿cómo no voy a consumir sal si en mi casa hacen la comida con sal? O si no le hacen a él una comida diferenciada. Así no, es imposible. ¿Sí? Es imposible. Tiene que haber un acompañamiento familiar. Esto es algo absolutamente demostrado. Y solamente pretendemos aislarle a la paciente o al paciente y que él consuma solamente él lo que tiene que consumir y deje lo otro y su familia no acompañe. No hay forma de hacer una dieta. Entonces el acompañamiento es familiar. Y eso hay que informarle también a los familiares y hay que explicarles la importancia de que ellos también puedan ayudar en el soporte dietético de su paciente. Porque si ustedes no hacen ese trabajo, el paciente no va a hacer dieta. Y va a venir los controles y le vas a agregar insulinoterapia y vas a hacer los controles y al no hacer la dieta, tampoco la insulinoterapia puede hacer milagros. La paciente va a seguir descompensada. Y al seguir descompensada, sí peligra el embarazo, tanto a nivel materno como a nivel fetal. Entonces, debe haber un cumplimiento. Es más, siempre dejamos como tutor a un familiar para ver si la paciente realmente cumple la dieta encomendada. Siempre tienen que dejar a un tutor dentro de la familia para que ejerza un cierto control sobre la paciente y podamos ver si la paciente realmente cumple. Porque es muy difícil que la paciente venga y te diga, se sienta ahí y te diga, doctor, yo no hice la dieta. Eso es algo muy difícil de que ocurra. Generalmente es el tutor el que determina. ¿Y qué pasaría si viene el tutor y me dice, doctor, pero ya no cumplió la dieta? ¿Qué le hago? Muy bien, pasamos a 15 días más con cumplimiento de la dieta. Entonces, cetonuria, ¿buscamos durante el embarazo? Definitivamente no. No significa absolutamente nada y tampoco los cuadros de ácidos grasos aumentados en sangre, para nosotros desde el punto de vista obstétrico, determinan una implicancia de un metabolismo descompensado. Cuidado, estamos hablando de una embarazada, porque si ustedes tienen una paciente clínica y tienen cetonuria o tienen ácido graso alto en sangre, es una descompensación de trabajo. Si no está dando insulina, tienen que agregar insulina. ¿Sí? Lo que pasa es que no es lo mismo en el embarazo, porque en el embarazo ocurre lo que se llama modificaciones gravídicas. Por eso que necesitamos gente clínica, por ejemplo, que sea experta en embarazo y que sepa qué es lo fisiológico en un embarazo y no tengamos que pelear, porque esto es una batalla campal que siempre con el diabetólogo. El diabetólogo encuentra cetonuria, encuentra perfil lipídico alterado y le dice a la paciente está descompensada, tenemos que o agregar insulina o aumentar la dosis de insulina. ¿Sí? La mayoría de las diabéticas pregestacional vienen con un tratamiento que es metformina. Muy bien. La metformina no se puede utilizar durante el embarazo. Esa paciente se le va a retirar su metformina y va a tener que empezar con insulinoterapia. Recuerden que la diabetes aumenta la resistencia a la insulina. Entonces tenemos que pasar de un escalón a otro cuando la paciente ya es una diabetes pregestacional. Porque de hecho que la paciente ya viene con su dieta. Ella viene dieta más generalmente, el medicamento más utilizado porque tenemos gente con sobrepeso es la metformina.
La metformina no se puede dar durante la gestación porque está demostrado que aumenta el índice de masa corporal del feto en la vida postnatal. Y ese feto, al ser hijo de madre diabética, ya tiene una implicancia de un posible síndrome metabólico. Si ustedes le dan metformina, refuerzan más la posibilidad de un síndrome metabólico en la vida posterior. Porque un tiempo se llegó a utilizar metformina durante la gestación. Hoy está absolutamente contraindicado. Entonces, lo que dijo la compañera, si viene una paciente, es diabetes pregestacional, está en tratamiento con metformina, se retira la metformina, pasa a insulinoterapia. Si ya estaba con insulinoterapia, va a continuar con la insulinoterapia, pero posiblemente vamos a tener que elevar la dosis. ¿Por qué? Porque en el embarazo hay una resistencia a la acción de la insulina. ¿Qué significa esto? Mayor dosis de insulina para producir el mismo efecto biológico. Muy bien. Lo que dijimos, la glibenclamida absolutamente contraindicada, también hay otro grupo de la sulfonilurea porque tiene efecto teratogénico. La metformina en la actualidad ya no está indicada, lo que dijimos, se asocia su uso a un incremento del índice de masa corporal en la vida postnatal de ese feto. Por lo tanto, si falla la dieta, porque repito en Brasil, si están en Brasil va a ser dieta más insulinoterapia, de entrada. Acá en Paraguay, si falla la dieta, vamos a tener que ir a la insulinoterapia. Otro punto de divergencia que tenemos con los diabetólogos. Indican insulinoterapia y te mandan a la paciente a la casa. Pero hay un problema si la paciente nunca se aplicó insulina. Para nosotros, en cambio, es un criterio de internación absoluto. Le tenemos que internar a la paciente para entrenarle cómo se va a aplicar su insulina y cómo se va a hacer los controles. Ahora, una paciente que ya tenía diabetes pregestacional y que ya sabe usar insulina, por supuesto que puede hacerlo tranquilamente en su domicilio. Pero no una paciente que ahora se le está diagnosticando, nosotros no le queremos mandar a su casa. Porque hay un problema. Es cierto, los cuadros de hiperglicemia o sobre todo de hipoglicemia no van a producir un impacto demasiado grave en la madre, pero una hipoglicemia severa conlleva óbito fetal. Entonces acá no solamente hay que precautelar a la madre, sino que hay que precautelar al feto. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. La insulina de elección durante el embarazo es la NPH de acción intermedia. Porque ustedes saben que hay acción rápida, ultra rápida, hay lenta, ultra lenta, y está la insulina de acción intermedia, que es la NPH. Esa es la que está indicada dar durante la gestación. Muy bien. Habitualmente en una paciente clínica estaríamos dando 0,2 miligramos por kilogramo peso vivo, aproximadamente, de 0,2 a 0,3. Y eso es lo que hacíamos con nuestra paciente embarazada. Pero es lo mismo la paciente embarazada que la paciente clínica. Definitivamente no. Nunca compensaba y teníamos que incrementar la dosis. Hasta que alguien sacó un estudio de una paciente embarazada y nos dijo: señores, la dosis que ustedes están utilizando en la embarazada es una dosis estándar para una paciente clínica. Y ustedes en el embarazo tienen una mayor resistencia a la acción de la insulina. Por lo tanto, ¿qué nos dijo? La dosis debe ser mayores. Y las dosis que son estipuladas hoy en día para tratar una diabetes gestacional con insulina es fácil de acordarse, porque es 0,7 en el primer trimestre, es 0,8 en el segundo trimestre y es 0,9 en el tercer trimestre. Estamos hablando de 0,7 miligramos kilogramos peso vivo. O sea, tiene 70 kilogramos, multiplicamos 70 por 0,7. Y vamos a tener la dosis de NPH que va a recibir una paciente. Con una acotación importante: la dosis de NPH en el día se divide en dos. Y el 75% de la dosis es a la mañana y el 25% restante a la noche. Acuérdense que la insulina se aplica pre-ingesta de alimentos. Por eso que tenemos riesgo. Si la paciente se aplica insulina y no cena, créanme que hay riesgo de óbito fetal. Entonces, cuando empezamos con la insulina,
generalmente es un dolor de cabeza para el ginecólogo, porque los controles deben ser mucho más cuidadosos. Entonces, 75% de la dosis por la mañana, 25% por la tarde. ¿Cuánto tiempo le damos? 15 días para poder compensar. Solamente que dijimos, la insulinoterapia era un criterio de internación. ¿Sí? Cada 48 horas nosotros vamos a ir viendo cómo se comporta la paciente en cuanto al estado glicémico. ¿Cómo yo tengo que considerar que esté compensada el cuadro? Exactamente los mismos valores que para la dieta. Tiene que estar por debajo de 95 preprandial y por debajo de 140, ¿sí? Por debajo de 140 por ingesta de alimentos a la 1 hora. Si hiciéramos a las 2 horas sería 120. Pero como la recomendación actual es hacer el control postprandial a la 1 hora, el valor que tenemos que respetar es 140. Por debajo de 95, por debajo de 140. Si compensamos, muy bien, perfecto, continúa con su insulinoterapia en la misma dosificación. Hay una recomendación en la mayoría de los centros donde rezan que si tu paciente por primera vez va a recibir insulinoterapia, por más que la dosis estándar durante el embarazo sea 0,7, 0,8 y 0,9, se podría optar por iniciar con una dosis de 0,3. O sea, si se diagnostica ahora por primera vez y la paciente nunca recibió insulinoterapia, yo podría iniciar con una dosis de 0,3. Pero vamos controlando cada 48 horas. Si va subiendo la glicemia y no logra compensación, tenemos que llegar a la dosis estándar de 0,7, 0,8 y 0,9 de acuerdo al trimestre de gestación. ¿Cuánto tiempo tengo para compensar a la paciente? 15 días. Y la paciente que recibe NPH, ¿sí?, tiene que hacerse correcciones con insulina de acción rápida, que es la insulina corriente. O sea, la paciente que está internada, aparte de hacerse la NPH, tiene que hacerse insulina de acción rápida. ¿A partir de qué valores? A partir de 96 en ayuna, se corrige, y a partir de 141 postprandial. Por eso que es importante que la paciente esté internada, porque la paciente, aparte de recibir su NPH en forma sostenida, ella va a recibir correcciones según esquema a partir de 96 en ayuno y a partir de 141 postpandemia. Supongamos que llegué a la dosis máxima de 0,9 en tercer trimestre y la paciente todavía no compensa. Le tenemos que agregar al protocolo insulina de acción corriente. La paciente se va a hacer a la mañana NPH corriente, al mediodía corriente y a la noche NPH corriente. Si con ese esquema la paciente no mantiene por debajo de 95 en ayuno y por debajo de 140 a la primera hora, es una diabetes descompensada y hay que interrumpir el embarazo antes que tengamos un problema de un coma hiperomolar, que tiene otro nombre ahora, o de una cetoacidosis diabética. Porque estamos hablando de una diabetes descompensada. Y cuando tenemos una diabetes descompensada hay que interrumpir el embarazo para evitar daños en la madre, independientemente de la prematurez fetal. Professor, no primeiro, segundo e terceiro trimestre tem esses valores que a gente vai usar nisso aí. Caso no primeiro eu não consiga controlar com 7, pode llegar a 9, sim, como dosis máxima. Entendi. E a se não regular? conseguir, eu controlo com essa outra. La regular generalmente es 0,3 miligramos kilogramos por sodio, cuando vas a utilizar como terapia. Mantém o uso clínico daí. Muy bien. Entonces, este es el esquema de, fíjense que acá figuran los valores anteriores, 0,2 a 0,3. ¿Sí? Nosotros utilizamos en realidad, como dije, 0,7 primer trimestre, 0,8 segundo, 0,9 tercero. Y acá figura como compensada, ¿sí?, 90 y 120, acuérdense, 95, 140.
Para que esté compensada tiene que ser por debajo de 95 y por debajo de 140. Ahora, ¿qué controles le hacemos a la paciente que está recibiendo insulina? En el otro eran 4 controles. Un control pre y 3 controles post. Muy bien, esta paciente va a hacer pre y post. Y vamos a tomar las 3 comidas principales. Vamos a tomar el desayuno, el almuerzo y la cena. Va a hacerse pre y post, pre y post, pre y post. Y vamos a corregir con la insulina corriente de acuerdo a los niveles que encontremos. Para que esté compensada la paciente, repito, tiene que tener niveles por debajo de 95 en ayuna y por debajo de 140 a la 1 hora postprandial. Si fuese a las 2 horas postprandial, tendría que mantener valores por debajo de 120. O sea que yo recién puedo hablar de una diabética descompensada después de que haya fallado mi insulinoterapia. Yo no puedo hablar de descompensación metabólica e interrumpir el embarazo cuando solamente la dieta falla. La dieta se debe pasar obligatoriamente a la insulinoterapia. Hay pacientes que independientemente de todo lo que le digamos, de todo lo que le expliquemos, no hacen la dieta. Y esas son las típicas pacientes que vamos subiendo la dosis de insulinoterapia y la paciente igual continúa descompensada. O sea, acá es fundamental el apoyo de la paciente y del entorno familiar. Acuérdense, por más que esté internada, ¿quién se va a quedar 24 horas junto a la cama a ver qué es lo que come o no la paciente? Eso es algo imposible en cualquier centro asistencial. Por eso que es importante la figura del tutor, de un familiar responsable que indague sobre ese tema y nos dé realmente la información exacta del cumplimiento. Porque acuérdense, ¿qué pasa si yo me excedo en la dosis de insulina? Y nos va a producir mucho en una paciente clínica. Pero si ustedes se exceden en la dosis de insulina por una mala información, la glucosa es un elemento fundamental para el feto. Si ustedes están dejando sin sustrato al feto para un eventual buen crecimiento. Entonces, no es lo mismo tratar con una diabetes crónica en una paciente clínica que en una paciente con diabetes gestacional. Porque todas las alteraciones metabólicas de la madre se van a evidenciar en el feto. Es más, nosotros tenemos criterios. Fíjense, yo tengo una madre que supuestamente me trae sus controles, está todo perfecto, todo normal, y sin embargo yo encuentro ciertos hallazgos en el feto macrosómico. Entonces, ¿la madre está compensada? No, en absoluto. Un feto edematoso con edema en el tejido celular es signo de descompensación materna. Una placentomegalia. Entonces, son criterios fetales que me están diciendo que el feto está descompensado. Y no puede estar el feto descompensado y la madre compensada. Porque la madre por difusión facilitada es la que pasa glucosa a sangre fetal. Entonces a veces nos encontramos con que la paciente trae perfectamente normal sus controles y sin embargo ecográficamente hay 4 criterios que me hablan de descompensación fetal. 1, edema subcutáneo fetal. Segundo, polidrámicos. Tercero, placentomegalia. Cuarto, macrosomía fetal. Si encuentro uno de esos controles que me está trayendo la madre no son fidedignos, no son verídicos, porque el feto está absorbiendo gran cantidad de glucosa. Entonces hay formas que tenemos, y esa es la importancia que tiene la ecografía en el seguimiento de una paciente diabética. Control prenatal, acuérdense que es una paciente de alto riesgo. El primer fundamento del control prenatal es saber qué paciente tiene riesgo bajo y riesgo alto. La paciente que tiene riesgo bajo va a venir con cierta frecuencia y le vamos a pedir cierto estudio. La paciente que tiene riesgo alto va a tener que venir con mayor frecuencia y le vamos a tener que pedir estudios más especializados. Por ejemplo, para que ustedes sepan, un embarazo de bajo riesgo, la frecuencia, la paciente tiene que venir en forma mensual hasta las 32 semanas. De las 32 a las 37 viene en forma quincenal. Y a partir de las 37 semanas en forma semanal. Esa es la frecuencia de un embarazo de bajo
riesgo. ¿Cómo tiene que venir en frecuencia un embarazo de alto riesgo? Quincenalmente, cada 15 días hasta la semana 32, de la semana 32 a la 37, semanalmente, y después de la semana 37 cada 72 horas. O sea, la paciente que tiene alto riesgo tiene que venir con mucho más frecuencia a su control prenatal. Por supuesto, el control prenatal es multidisciplinario. Va a estar el diabetólogo, va a estar el ginecostetra, ahí va a estar el nutricionista, y a veces también psicoterapia es importante para determinado tipo de pacientes. Pero el tratamiento siempre es multidisciplinario. Protocolo de estudios. ¿Cuáles son los estudios que le tengo que pedir a una paciente que es portadora de diabetes, aparte del control prenatal? Hemoglobina glicada mensual. Hay que pedir hemoglobina glicada en forma mensual. Si ustedes tienen una paciente normal sin diabetes, la pesquisa de urocultivo para infección urinaria es en cada trimestre. La paciente se va a hacer 3 veces durante todo su embarazo urocultivo. Sin embargo, ustedes saben que una complicación de la diabetes es la alta incidencia de infecciones, sobre todo de infecciones urinarias. Por lo tanto, una paciente diabética tiene que hacerse urocultivo cada 2 meses, con mayor frecuencia. Perfil lipídico, no nos interesa en un embarazo normal. Si está descrito que el colesterol puede alcanzar 300 miligramos por decilitro en la semana 30, en un embarazo totalmente normal. Pero sí nos interesa un perfil lipídico en cada trimestre en una paciente embarazada con diabetes. Porque si tiene más de 300 en la semana 30, significa que sí hay un desequilibrio metabólico. Fondo de ojo, vamos a los órganos blancos o los órganos dianos. Acuérdense que estamos buscando la retinopatía diabética, que se dividía en proliferativa y no proliferativa. Recordando que la retinopatía proliferativa era una contraindicación para un parto normal y era indicación de cesárea. Proteinuria 24 horas. ¿En qué caso voy a pedir para ver la tasa de filtración del glomérulo en cuanto a proteínas? En 2 casos. Cuando tengo una diabetes pregestacional, diabetes mellitus, o cuando la diabetes gestacional se acompaña de preeclampsia. En esos 2 casos vamos a pedir proteinuria de 24 horas. Ecografía, importante. Les recuerdo las 4 cosas que buscamos en la ecografía. Estamos buscando descompensación fetal. Buscamos macrosomía, buscamos edema celular, buscamos polihidramias o buscamos placentomegalia. Los 4, uno solo que encontremos, significa descompensación metabólica fetal y por lo tanto la madre también está descompensada. Después tenemos el Doppler, que era un estudio fetal que hacíamos en la hipertensión, que evidenciaba la cantidad de sangre que pasa por un vaso. Solamente va a ser importante el Doppler si yo tengo una vasculopatía en el marco de una diabetes pregestacional. Si es una diabetes gestacional, no va a haber vasculopatía y no amerita un Doppler. El estudio fetal por excelencia para evaluar la salud fetal en una diabetes es el perfil biofísico, donde se evalúa cantidad de líquido amniótico, se evalúa movimiento fetal, se evalúa movimiento corporal, se evalúa tono fetal. Hay ciertos parámetros que se van evaluando y se le da una puntuación. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el estudio de salud fetal en una hipertensión? Doppler. ¿Cuál es el estudio de salud fetal en una diabética? Perfil biofísico. Si la paciente está internada, hacemos lo que se llama monitoreo fetal desde la semana 32, o sea, estudiando los movimientos del feto. ¿Y qué tiene que ver el movimiento del feto con salud fetal? Mucho. La escuela que más estudió los movimientos fetales fue la escuela canadiense y determinó que 12 movimientos al día son los movimientos normales de un feto dentro del útero. Cuando es menos de 12 movimientos en un día, significa que tenemos lo que se llama hipomotilidad fetal. Ese feto se está quedando quieto. ¿Y por qué se está quedando quieto? Porque recibe menor cantidad de oxígeno. Por eso que el movimiento fetal es un signo, un parámetro de buena salud fetal. Es la misma cosa. Supongamos que estamos en un cubículo totalmente con paredes de hierro.
hay una sola puerta, también de hierro, y solamente se puede abrir desde afuera. Muy bien, supongamos ustedes se portan mal y yo les dejo acá. Cierro la puerta, candadeo, hierro macizo, no van a poder salir por ningún lado. ¿Qué hacen? Se prejudicado, né? Teoricamente. Cuando ustedes más se muevan, más rápido van a consumir el oxígeno y más rápido se van a morir. Muy bien. Ese efecto está atrapado dentro de él. Y él percibe que hay menor oxígeno. Entonces, ¿él qué hace? Se queda aquí. Para tratar de consumir la menor cantidad de oxígeno posible. Por eso que es un parámetro que tenemos en cuenta, pero después de las 32 semanas. ¿Por qué después de las 32 semanas? Y porque el movimiento fetal depende del sistema nervioso central. Y recién en la semana 32 madura el sistema nervioso central. Pero los movimientos que hacía antes, movimientos reflejos, no movimientos propios. Recién a partir de las 32 semanas, viene una paciente de 28 semanas y me dice, doctor, mi bebé se mueve poco, tranquila, te vas a tu casa. Viene una paciente de 32, 33 semanas, 34, y dice, mi bebé se mueve poco, cuidado. Hay que hacer un estudio fetal para saber qué tan buena salud esté teniendo ese feto. Porque si se queda quieto, es porque está percibiendo menor cantidad de oxígeno. Eso también hacemos entonces desde la semana 32. Muy bien. Finalización del embarazo. Acá va a depender de que estemos hablando de una diabetes compensada o descompensada. Descompensada es fácil. Interrupción de la gestación independientemente a edad gestacional. Le hice 15 días de dieta, le hice 15 días de insulinoterapia, dosis máxima, y resulta que la paciente continúa con cuadro de hiperglicemia, es una paciente con una diabetes descompensada. Interrupción del embarazo independientemente a edad gestacional. La vía del parto va a depender de parámetros obstétricos. ¿Qué significa? Que si va a ser para parto normal, será para parto normal. No es indicación. La diabetes no es indicación de cesárea, exceptuando que cuando tenemos en la diabetes una indicación absoluta de cesárea, retinopatía proliferativa. Si la paciente tiene retinopatía proliferativa, es una indicación absoluta de cesárea. Muy bien, si la paciente, vamos al cuadro ya compensado, si la paciente tiene una diabetes compensada y es con dieta, podemos llegar hasta la semana 40. Llegamos a la semana 40 es la fecha probable de parto. Y si la paciente no está todavía en trabajo de parto, vamos a inducir el trabajo de parto, ya sea colocando misoprostol en vagina o con un goteo de oxitocina por vía endovenosa. ¿Por qué no más de las 40? Acuérdense que mientras el feto esté adentro va creciendo. Entonces, si dejamos que pase las 40 semanas, posiblemente nos encontremos con alto tenor de macrosomía fetal. Y la macrosomía fetal nos quiere dar partos distóxicos, alteraciones del parto. Ahora, si la diabetes es compensada con insulina, nuestro punto de corte 38 semanas. Acá dice 38, 39. Nuestro punto de corte es 2 semanas antes que llegue a la semana 40. ¿Por qué? Porque al estar en tratamiento con insulina hay mayor riesgo de hipoglicemia fetal. Y les recuerdo, la hiperglicemia no mata al feto. Es la hipoglicemia severa la que puede matar al feto. Y estamos hablando de un embarazo de término. Tener 2 semanas de riesgo de un óbito fetal no es contraproducente. 38 semanas es el punto de corte cuando la compensación se da con insulinoterapia. Lo que dijimos, vía del parto, depende de condiciones obstétricas. Pero cuando la paciente tiene retinopatía proliferativa, esto es indicación absoluta de una indicación de cesárea. Les recuerdo que macrosomía es todo peso fetal igual o mayor de 4 kilogramos. Muy bien. ¿Es la macrosomía una indicación de cesárea? No. No es absoluta, es relativa. ¿Por qué? A partir de 4,5 kilos es donde todas las sociedades científicas de medicina en ginecología y obstetricia determinan que debe ser cesárea. 4,400, perdón.
4,200, parto normal. 4,500, cesárea. ¿Sí? Algunas escuelas, pero esto no está consensuado, a partir de macrosomía, a partir de 4 kilos, cuando es hijo de madre diabética, optan por la cesárea. ¿Por qué? Porque el panículo adiposo en el hombro del feto con madre diabética está incrementado. Entonces es más fácil que el hombro se tranque durante el parto. Pero esto no está consensuado. Lo que está consensuado en cuanto al peso fetal es que tengo que tener un peso fetal de 4,5 kilos para poder intervenir quirúrgicamente en una paciente y hacer una cesárea. Por debajo de 4,5 kilos tendría que ser una prueba de trabajo del parto. O sea que prácticamente la única indicación absoluta que tenemos para llevar a cesárea a una paciente en el marco de una diabetes es la retinopatía proliferativa. ¿Qué pasa en el puerperio? Y acá es importantísimo saber si la paciente era una diabetes pregestacional o gestacional. Supongamos que en la mayoría de los casos es una diabetes gestacional, muy bien. Bajan los requerimientos de insulina durante el posparto. ¿Qué significa eso? Dieta libre, normal, sin controles de insulina. En cambio, si la paciente es una diabetes pregestacional, bueno, continuará, ¿sí?, con su tratamiento insulínico hasta que el diabetólogo opte por volver al tratamiento con metformina. Y si ya tenía el tratamiento anterior al embarazo con insulina, por supuesto, que continuará con su esquema de insulina. Lo que varía es la corrección. ¿Se acuerdan que en el embarazo nosotros corregíamos a partir de 96 y a partir de 141? Las correcciones de glicemia en el posparto es a partir de 180. Recién a partir de ahí corregimos con insulina de acción rápida, porque ya no está el feto. Ya no tengo urgencia en que esa paciente baje rápido los niveles de insulina. Entonces varían totalmente los controles. El primer punto de corte del puerperio es si es diabetes gestacional o no. Bajan los requerimientos de insulina. El paciente se queda con dieta normal sin ningún control. El paciente tiene diabetes pregestacional, muy bien, continuará con su insulina hasta que su diabetólogo médico de cabecera opte por nuevamente un intercambio con la metformina o con cualquier otro medicamento que estaba tomando la paciente. Este es un dato importante porque son dos conductas totalmente diferentes, dependiendo que estemos hablando de una diabetes gestacional o pregestacional. De acuerdo a los nuevos criterios de la ADA, si yo tuviera una hiperglicemia en el primer trimestre, recuerden que debo catalogarla como diabetes pregestacional y seguir los mismos parámetros dentro del puerperio. Y los controles, fíjense, los controles ya son cada 6 horas. En el puerperio ya no se hace el control pre y postprandial, sino que directamente van a pasar a un esquema estándar de control de glicemia por glucómetro cada 6 horas y correcciones con insulina corriente o de acción rápida, pero a partir de 180 miligramos por decilitro. O sea, cambia radicalmente el concepto a nivel del puerperio, que es la etapa posterior al parto. Ahora, ¿tenemos que reclasificar a la diabetes? Sí. Mi pregunta es, ¿cuándo reclasificábamos a la hipertensión? Eran 12 semanas posparto. La hipertensión se reclasifica a las 12 semanas posparto. La diabetes se reclasifica a las 6 semanas posparto con una PTG. O sea, si la paciente tenía diabetes gestacional, a las 6 semanas posparto tenemos que pedirle una PTG. Valores iguales a lo que ya vimos: 92 en ayunas, 180 en la primera hora y 153 en la segunda. Un solo valor alterado, me quedo definitivamente con el diagnóstico de diabetes mellitus y la paciente va a tratamiento con el diabetes, ya tratamiento de por vida. Si la paciente tiene una PTG o normal, esa paciente se queda con el antecedente de haber tenido una diabetes mellitus. Pero ya tiene que haber ciertos cambios en el estilo de vida.
La paciente tiene que evitar el sedentarismo. La paciente tiene que hacer dieta. ¿Por qué? Porque entre el 30 y 50% de las pacientes que han tenido diabetes gestacional hacen una diabetes mellitus a los 40 años. O sea, ya está el riesgo metabólico. Esa paciente, si no hizo ahora, posteriormente va a querer hacer una diabetes mellitus. Entonces hay que explicarle a la paciente y que empiece ya a cambiar el hábito nutricional, y si es sedentaria, que ya evite el sedentarismo con ejercicios físicos. Muy bien, con esto terminamos lo que es la parte de diabetes y embarazo. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver algunos casos clínicos ya para poder terminar. Muy bien, caso clínico 1. Dice, paciente de 28 años, nulípara, cursando una gestación de 12 semanas, trae resultado de glicemia basal de 94 miligramos por decilitro. Ella refiere a abuela con diabetes, no se conoce diabetes. ¿Cuál es la conducta que amerita el caso? Ya está cursando 12 semanas, trae mostrar un resultado de glicemia basal que habla de 94 miligramos por decilitro. Ella dice que tiene antecedentes de abuela con diabetes, pero que ella no es conocida portadora de diabetes. ¿Qué van a hacer con esta paciente? Ustedes necesitan, tiene un factor de riesgo clínico, tiene riesgo intermedio. Le tienen que volver a repetir una glicemia basal en 15 días, y si viene nuevamente mayor de 92, ya tienen el diagnóstico. En cambio, supongamos, le trae su glicemia basal en 15 días y viene 84, normal, ahí le vas a pedir una PTG. Cuando no logras hacer el diagnóstico con la glicemia basal, cuando ya vino alterada, ahí le pides PTG. ¿Por qué? Porque tu glicemia basal es mucho más barato que tu PTG. Caso clínico 2, paciente de 20 años, gesta 1 para 1, de 26 semanas de gestación, acude a control prenatal, refiere macrosomía en gesta anterior, trae una glicemia de 78 miligramos por decilitro de hace 15 días. Dice, ¿qué factor de riesgo presenta para diabetes? Macrosomía, perfecto. ¿Cuál es la conducta del caso? ¿Cuántas semanas está la paciente? 16. ¿Qué tiene que hacer de toda paciente independientemente a factores de riesgo entre la semana 24 y 28? Pedir PTGO. Y si viene negativo, tienen que volver a pedir entre la semana 30 a 33. Entonces la conducta del caso es solicitar PTGO. El caso clínico 3, paciente de 32 años, conocida portadora de diabetes gestacional desde la semana 30, cursando gestación de 32 semanas, en tratamiento con dieta. En los controles preprandiales mantiene glicemia de 94 miligramos por decilitro, y en los controles postprandiales glicemia de 145 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la conducta del caso? Insulina. Perfecto. Insulinoterapia. ¿Qué dosis? Começar com 7 miligramas por quilo de peso ao dia, né? Ese es el primer trimestre. Ella está en 32 semanas, ya está en el tercer trimestre. Tá. Daí já entra com óleo, né? Exactamente. Van a hacer insulinoterapia con 0,9 miligramos por kilogramo peso. Esa es la conducta en este caso.
caso clínico, paciente de 24 años, gestante de 28 semanas, acude a control prenatal para mostrar estudios, hemoglobina de 11, plaquetas 200.000, ácido úrico 3.5 y glicemia de 128 miligramos por decilitro. Niega familiares con hipertensión o con diabetes. Dice, ¿qué conducta amerita el caso? Tenemos algo llamativo en los estudios que trajo. ¿Qué llama la atención ahí? La hemoglobina, acuérdense, la anemia en el embarazo, la hemoglobina por debajo de 11. Plaqueta está normal, el ácido úrico es normal entre 3.5 a 4.5. ¿Y la glicemia cómo está? Mayor de 126 y mayor de 126 en una oportunidad es diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Qué tratamiento propondría ahí? El diagnóstico de diabetes gestacional y el tratamiento primario es dietoterapia. El tratamiento primario es dietoterapia. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Acuérdense que todo esto ya está en la plataforma. Muy bien, hoy nos vamos a retirar sin llamar a la lista. Pueden retirarse. Sí.